Buenas tardes, amigos, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias. A 1 de Juan 5 vamos a dar lectura desde el verso 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La victoria sobre el pecado y sobre Satanás es la tercera certeza del cristiano. 1 de Juan 3:9, como habíamos visto con anterioridad, dice el Señor en su palabra lo siguiente. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hablábamos acerca de lo que es la práctica de pecado. ¿Y qué es practicar? Practicar es un hábito constante de realizar cierto acto que a Dios no le agrada, donde en esa persona no existe ni remordimiento ni contrición por realizar lo que él sabe que está mal. Entonces, quien practica el pecado no puede ser de Dios. Hay personas que se confunden y dicen: no, pero es que se confunden, en el sentido de que creen que, bueno, si Dios es un Dios amoroso, Dios va a tolerar siempre sus hechos vergonzosos. Nosotros debemos ser sinceros. Dios, Él sí perdona pecados, ¿verdad? Cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón y abandonamos ese pecado. Pero cuando empieza esa persona a seguir pecando constantemente, su conciencia empieza a cauterizarse, a tal punto que en otra parte de las Escrituras el apóstol Pablo dice: examínense a ver si ustedes tienen el Espíritu Santo, porque si ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes no son de Dios. Y así hay muchas personas que están siendo engañadas. La simiente de Dios es la semilla, es la vida, es el Espíritu de Dios que está implantado en el corazón del verdadero creyente. Aquel que ha nacido de nuevo es aquel que ha sido engendrado por Dios, y el Espíritu Santo lo guarda, lo capacita para vivir una vida en obediencia. Y no con esto quiero decir que un verdadero hijo de Dios no va a fallar. Sí, vamos a pecar, pero sin querer hacerlo, porque aún estamos en este cuerpo y esta naturaleza humana siempre se inclina a pecar. Pero entienda algo: tenemos al Espíritu Santo, que en un verdadero hijo de Dios nos capacita para vivir una vida que a Dios le agrada. Y cada día el verdadero hijo de Dios se santifica más. Cada día es más su santificación delante de Dios, no menos. Entonces aquí dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es verdad, porque es algo que no concuerda con el testimonio del Espíritu Santo en un hijo de Dios, aquel que está deliberadamente pecando y se deleita en ese pecado. Entonces, dice aquí: y todo aquel que es de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquí vemos la palabra aquel con mayúscula. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Se está refiriendo a el Espíritu Santo. Se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Cristo. Es Cristo el que nos guarda. Es Cristo el que nos conduce a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, claro que algunas traducciones, cuando dice aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dan a entender que el cristiano se guarda a sí mismo. Pero los mejores manuscritos no lo indican así. La mejor lectura en el idioma original es le guarda, refiriéndose al hecho de que es la segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios, es decir, Cristo, quien protege a los creyentes. Y aquí dice: y el maligno no le toca.
cuando habla del maligno, hace una referencia a Satanás. Ahora, Juan solo usa esta palabra aquí, a asir, o agarrar, que también es tocar, con la intención obviamente de hacer daño. Entonces el creyente verdadero pertenece a Dios. El creyente verdadero pertenece a Dios. Obvio, hay que entender que Satanás debe operar y opera dentro de la soberanía de Dios. Esto quiere decir que nada se escapa de Dios. Y como les dije en el anterior video, el diablo, aún Satanás, no puede hacer lo que él quiere si Dios no le autoriza hacerlo. Y no estoy diciendo con esto, escúchenme bien, por favor, no quiero que me malinterpreten, que Dios tiene relación con el diablo. No estoy diciendo que Dios participa o concuerda con el diablo para hacer sus cosas. No, Dios es muy independiente de Satanás. Pero sin embargo, el diablo no puede operar en este universo si Dios no le permitiera operar. Alguna vez alguien dijo, si Dios es soberano, Él en este momento pudiera destruirlo al diablo. Y alguien contestó, sí. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué en este momento no lo destruye? Es porque tiene que cumplirse todo lo que está en la Escritura. Un día Él será juzgado. Un día Él será lanzado al lago de fuego. Obvio, tiene que cumplirse. Todo lo que está en la Escritura tiene que cumplirse, queridos amigos y hermanos. Pero volviendo a lo que dice Juan. Juan está diciendo que los hijos de Dios son protegidos. Hay una protección especial, que esta protección la da Dios a sus verdaderos hijos, a sus verdaderos creyentes. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces aquí Juan pone ya una diferenciación. Dice, hay solo dos clases de hijos. Una, hijos de Dios, y otra, hijos del diablo. No hay otras clases ni distinciones más. O eres de Dios o eres de Satanás. O eres de la luz o eres de las tinieblas. Sabemos que si somos de Dios, quiere decir que nosotros tenemos un sello de pertenencia, de propiedad, donde Él sabe que nosotros le pertenecemos. Y por ende, si somos de Dios, somos sus hijos. Y el hecho de que somos sus hijos, Dios nos va a guardar. Dios va a preservar nuestras vidas. Es por eso que nosotros debemos confiar absolutamente y totalmente en el poder de Dios. De saber que Dios nos protege y nos guarda. Y de que el diablo no puede venir y destruirnos. Porque es Dios quien nos guarda y nos cuida. A menos que tal vez tú y yo nos alejamos del Señor, dejamos de cumplir los propósitos de Dios, empezamos prácticamente a vivir en desobediencia, en pecado, obvio que Dios puede permitirle, escuchen, permitirle al enemigo que te toque. ¿Para qué? Para que tú reacciones y regreses al camino de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, porque Cristo vino hace más de 2000 años para darnos a conocer estos misterios, y hoy se han hecho reales en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y Dios ha quitado el velo de nuestro corazón y nos ha abierto el panorama espiritual para poder entender cuál es la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es que nosotros conozcamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Un conocimiento vivencial, un conocimiento experiencial, que es algo verdadero, como dice Juan, y no es falso. Estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios. Como el mismo Juan dice, el Verbo vino, se encarnó y habitó entre nosotros. Y el Verbo es Dios. Y gloria a Dios por la segunda persona de la Trinidad, por Cristo, porque
Él es el verdadero. Juan está diciendo, no se confundan, hay un evangelio falso que falsifica la verdad, pero hay un evangelio verdadero que presenta a alguien que es verdadero. Y este alguien que es verdadero es nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero dejarles con este mensaje de reflexión, queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.